Génesis capítulo 14. Génesis 14, vamos a estar tratando con uno de los patriarcas, el mayor de todos, podríamos decir, mayor de los patriarcas, Abraham. Ahí todavía no se llamaba Abraham, todavía el Señor no le había cambiado el nombre y aparece con el nombre de Abraham. Y vamos a leer Génesis 14 y vamos a tratar de, no de manera exhaustiva, sino muy breve, muy por encima, de mirar el capítulo 14 de Génesis. Dice el tema en mi Biblia de Génesis 14 es Abraham liberta Lot. Y voy a leerlo todo rápidamente porque tiene unos varios versículos. Dice la palabra: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arió, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Bithra, rey de Gomorra, contra Sinar, rey de Alma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas, y en An, a los semitas en Sabekiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a El-Mispa de Escades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también el amorreo que habitaba en Hasezón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Alma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elán, Tidal, rey de Goín, Amrafel, rey de Sinar, y Arió, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte, y tomaron todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra y todas las provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham.
excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Mamre, los cuales tomarán su parte. Amén. He querido titular la exposición de la palabra en esta tarde, el mayor de los patriarcas peleando a lo fiero, pero celebrándolo a lo pío, pero no a lo pío pío como el pollo, sino a lo piadoso. Él está luchando porque la ocasión no da para más y gana en esa lucha que se había enfrentado, pero no por el éxito que tiene, no se le olvida, no se le crece, no se le suben los humos como solemos decir, sino que se mantiene su cabeza en el cielo, pero no deja de tener sus pies sobre la tierra. Muy bien, ¿qué debemos decir del libro de Génesis, del cual yo no he predicado, o si lo ha hecho ha sido en pocas veces? Debemos decir que el libro del Génesis se conoce como el libro de los principios. Ese es el libro de los principios, y este libro distingue entonces los orígenes de todo, y ese todo pues incluye lo bueno y también lo malo. Allí encontramos el principio de la creación, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Encontramos el principio de la vida, pero también en Génesis encontramos el principio de la muerte, de la bendición y de la maldición, del orden, y bueno, primero el caos, porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero después que el Señor empieza a llevar a cabo la obra de la creación, cada día va haciendo una cosa, cada día va haciendo una cosa, de tal manera que lo que era todo un desorden viene a quedar en un hermoso y maravilloso y seguramente que muy amañador paraíso. Pero también encontramos que en el libro de Génesis está el principio del trabajo, del hogar, de la familia, del matrimonio. Bueno, tantas cosas que aquí tenemos, la salud, la enfermedad, la violencia. Y una cosa de suprema importancia es que aquí aparece en primera también como principio, es que Dios tiene un pueblo sobre la faz de la tierra, pero que contra ese pueblo hay un enemigo. Y aquí en este lugar pues en Génesis encontramos al pueblo de Egipto, en representación como de ese que no es el pueblo de Dios. Él cuida de su pueblo, que es el pueblo de Israel, pero el pueblo que no es el pueblo de Dios tiene su lucha contra el pueblo de Dios. Aquí en Génesis 14 podríamos tempranamente afirmar que encontramos en Abraham, y en Abraham, como aquí lo está todavía nombrando, un temprano tipo de Cristo, en este caso en el capítulo 14. ¿En qué sentido? En el sentido de que Abraham, por su sobrino, arriesga prácticamente la vida. Pero si nosotros evaluamos la situación de Lot, Abraham arriesga la vida y lucha a muerte por su sobrino, y si lo evaluamos, su sobrino no valía mayor cosa. No era tan valioso, pero ahí estamos. Y si pensamos en Cristo, ¿por quién Cristo arriesga su vida y la entrega, la da? No es por la iglesia. ¿Y cuál era el valor de la iglesia? Es valiosa cuando es de Cristo, pero antes no valíamos nada. Tanto que Pablo dice en Efesios 2:1 en adelante, que los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y que nosotros, Pablo dice que él también, como los demás, había sido llegado a ser encontrado por el Señor como hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es de que entonces podemos ver que Dios se va revelando, y la revelación del Señor es de manera progresiva y siempre va mostrando a través de diferentes tipos a Cristo y su relación para con la iglesia. Ahora queremos obligarnos a ver a Abraham luchando fieramente y posterior celebrando sin olvidarse del Señor y de sus semejantes.
que vale decir que es la viciada tendencia de cualquier hombre que alcanza la cima del éxito en cualquier disciplina, ponerse por encima de todo como el único en importancia. Y pues una de las cosas por las cuales la iglesia debe orar, y porque esto no solamente suele pasar en el campo o en la afuera, nosotros como pastores podemos tener esa misma tendencia o esa tentación de que el Señor nos puede acompañar y respaldar en nuestra tarea y ser tentados a dejar de mirar al Señor y a confiar en nosotros y a olvidarnos de que dependemos enteramente del Señor. Y es un peligro. Es un peligro cuando alguien tiene éxito en la vida y si lo tiene espiritualmente, que se vuelva orgulloso, que se enaltezca y se olvide de Dios, y puede haber peligro para su vida. Pero muy tempranamente encontramos aquí a Abraham que lucha con fiereza, pero a la hora de celebrar no pierde los estribos, se mantiene como lo que es, siervo del Señor. Vemos en el cuadro a Abraham en guerra avanzando con el temible espíritu de un león, pero sin embargo en la victoria le vemos exponiendo universalmente la humilde imagen del verdadero siervo del Señor. Ahora quisiera poder echar un ligero vistazo a la escena que ya di lectura y reconocer los puntos más sobresalientes que este relato contiene, como por ejemplo, la primera cosa que hemos encontrado es que se exponen los móviles en cuanto a la particular guerra que se dio, tales como el momento histórico. Dice cuándo fue. Versículo 1 del capítulo 14: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arior, rey de Lasa, de Dorlaomer, rey de Lan, y Tidal, rey de Goir, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Bidra, rey de Gomorra, contra Sinat, rey de Alma, contra Semeber, rey de Seboim. Va diciendo cómo, cuándo y entre quiénes fue la discusión, el problema. Eso lo encontramos ahí. Nos muestra de que había más de uno implicado en esa confrontación, y que cada cual de estos representaba, pues yo no creo que eran naciones grandes, eran quizás como pueblitos, y cada pueblito con su alcalde, y cada alcalde pues luchando el uno con el otro, y el pueblo pues que los secundaban, que estaban, pero lo cierto es que ellos estaban en problemas más de un rey, más de una comunidad, y el pasaje nos lo deja ver. En segunda instancia, pues también se pone de manifiesto la persistencia con que esta situación se mantiene. El versículo 7 deja ver, dice, y volvieron y vinieron a Mizpa, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Hazazot-Tamar. Se presentó, hubo un principio de confrontación. Lucharon, pelearon, los unos le ganaron a los otros, pero la cuestión es de que después de que esto se da, los que se sienten perdidos no se dan por vencidos y vuelven otra vez. Hay un contraataque, vuelve otra vez. Y en tercera instancia se puede observar en los versículos 8 y 9 quiénes son esos comprometidos, quiénes son esos que siguen en guerra. Dice, salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Alma, el rey de Seboim, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elan, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, Arior, rey de Lázar. 4 reyes contra 5. 9 reyes están aquí enfrentados, 9 poblaciones están aquí en conflicto. El pasaje lo deja ver. Otra cosa importante es que además de que tienen esta confrontación, es que se deja ver las condiciones del lugar donde peleaban, que no eran tan fáciles. El versículo 10
¿Qué había en el campo donde se estaba llevando a cabo, donde tenía lugar este combate? Dice, y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron, el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Esa situación de los pozos de asfalto no es, uno quizás piensa que de pronto es que una caldera con pozos de asfalto caliente. No, a veces es lo contrario. Los pozos de asfalto, los pozos de brea, fácilmente no están ni tan altos, sino que estás en el puro piso y salen del fondo de la tierra y como que van dando vueltas. Y el que cae ahí, es más fácil, sería mejor que lo mordiera una serpiente venenosa que lo mataba rápido o que un león lo devorara, porque los pozos de brea van prendiendo a las personas o a los animales. Allí caen terneros, pueden caer perros, puede caer lo que cae y lo van envolviendo poco a poco, pero no lo suelta. Entonces es una muerte lenta el que cae allí. Y a estas pobres personas les pasó eso. El lugar no era el más bonito para la confrontación. Todas estas cosas están aquí descritas, todas las cosas que se dieron. Después de eso también se señalan las verdaderas pretensiones de los que venían, que era lo que querían hacer. Versículo 11, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. No les interesaba mucho tierra, a ellos les importaba era llevarse las cosas. No era tanto apoderarse de tierra, sino de bienes materiales. Pero no solo de eso, se pone de manifiesto también luego la causa por la que entonces se ve involucrado también Abraham, y es por la cuestión de que el sobrino del patriarca, del más antiguo de los patriarcas, es secuestrado. El versículo 12 lo deja ver. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes se fueron. Es por esto que resulta Abraham el más antiguo de los patriarcas implicados en este negocio, en esta situación. Y luego de eso entonces se pasa nota de cómo el patriarca llegó a enterarse de esa situación. Según el versículo 13 nos dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y entonces aquí encontramos la última parte, que es donde se nos testifica del versículo 14 al 16 cómo es que Abraham enfrenta la situación. Y es de ahí donde he pensado, ¿cómo es que este hombre pelea? ¿Cómo es que este hombre batalla? Y pues lo vemos que la manera es supremamente fiera. Testifica en cuanto a la oportuna y acertada reacción del patriarca y de sus positivos resultados. Dice versículos 14 que lo oyó, versículo 15 y cayó después de que armó a sus criados, los nacidos en su casa, que no eran tantos, eran 318, y los siguió hasta Dan y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a sus mujeres y demás gente. Entonces, es aquí donde vamos a centrar la atención. Es a partir de este momento o de este episodio que podemos ver cómo es que pelea este patriarca, el más viejo, el más antiguo de los patriarcas, cómo es que peleó para ganar y cómo es que luego entonces él celebra para la gloria de Dios la hazaña. Primero, ¿con qué pelea él? Según el versículo 14, pelea con lo que tiene. Él no tenía más. Él dice, oyó Abraham, su pariente, que estaba prisionero,
y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Desde el punto de vista humano, en comparación con los adversarios, Abraham peleaba a pérdida, pues tenía que enfrentarse con muchos más ejércitos numerosos, y tener en cuenta, esos ejércitos estaban familiarizados con la guerra, eran hombres guerreros, mientras que estos hombres eran siervos, claro, también hombres fuertes, pero en apariencia yo no creo que cualquiera podría ver fácilmente a Abraham como el vencedor, como el ganador de todos esos. Ellos habían peleado entre sí y unos resultaron derrotando a los otros, y Abraham medírsele a estos, así es de que no era fácil, pero no tenía sino esas 318 personas, y con eso sale al combate. Solo que él contaba con algo que los demás no conocían: el arma estratégica, el arma poderosa de Abraham era invisible, pero era todopoderosa, era Dios, era Jehová de los ejércitos. Solo que, como podemos advertir, Abraham conocía al Señor, lo cual se constituía en su invencible arma secreta, mientras que sus adversarios eran totalmente extraños a su conocimiento y al poder del Señor. Pero Abraham sí lo conocía, y con eso que tenía es que sale a luchar contra sus enemigos. Entonces es enteramente por fe, en el respaldo divino, que nuestro célebre patriarca se prepara y se encamina hacia el combate, echando mano de lo que tenía. Tenía unas armas, tenía unos hombres, tenía destreza, pero por sobre todo tenía una personal dependencia de Dios. Y de esa manera entonces encara decididamente a sus enemigos, y lo hace de manera personal y lo hace de manera oportuna. Vemos que no dejó tanto tiempo, ni él dijo vayan, háganlo, sino que él mismo está, él mismo lo hace, lo cual es importante. Esos 318 muchachos habían sido presa fácil si no contaran con un patrón, con un amo como Abraham, que conocía al Señor, que dependía del Señor y confiaba en el Señor. Es más, yo no creo que quizás ellos solos hubiesen arriesgado a irse a semejante compromiso. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues lo hace de esa manera, lo cual implica que desde muy temprano Dios nos indica cuál es nuestra responsabilidad como soldados de su ejército y la manera como encaminarnos hacia el combate. Nosotros somos el pueblo del Señor, pero también somos el ejército de Dios. Y Dios no tiene un ejército para simplemente mirarlo en las paradas, que se ven todos marchar tan hermosamente, tan coordinadamente. Él tiene su ejército para que luche, para que pelee. ¿Cómo debe hacerlo? Como Abraham. Como Abraham lo hace oportunamente, lo hace con lo que tiene, pero con responsabilidad, con seriedad. Porque el problema no está que en el transcurrir de la vida de la fe tengamos que combatir contra un sinfín de adversidades, sino que el problema más bien está en que no sepamos contar con el respaldo divino, y eso sí es en verdad grave. Dificultades pueden haber, las han habido los creyentes, el pueblo del Señor a través de las épocas han tenido que enfrentar enemigos, pero con la ayuda del Señor y la gracia del Señor lo han podido encarar y han podido vencer. No debemos subestimar al adversario, pero tampoco hemos de andar temblando sin esperanza a toda hora. Lo que vamos haciendo en esta hora tan pesada, tan difícil, y yo los estoy considerando a ustedes por el ruido, por el calor, por la hora que es. Pero lo que vamos tratando de considerar es cómo enfrentó el patriarca piadoso el drama del secuestro de su indefenso pariente, y hemos arrancado diciendo que lo enfrentó con lo que tenía. Y también debemos decir que lo enfrenta
en unas condiciones que podemos decir de desventaja, pero que el Señor nuestro Dios nos deja ver que si lo tenemos a Él, nunca nos estaremos en desventaja. La apariencia puede ser esa, pero si realmente el Señor está con nosotros y está por nosotros, pues ¿cuál será el enemigo que puede aguantar? ¿Cuál será el enemigo que puede hacerle frente? Y si lo hace, trata de hacer, será definitivamente derrotado. Abraham se hallaba de lejos en franca desventaja, pero eso era lo que tenía. Y su sensibilidad familiar habría sido pulsada porque le quitaron a su sobrino y entonces había llegado la hora de hacer algo y por lo tanto no se demoró en tomar la iniciativa, saliendo al combate con lo que tenía, porque en el fondo sabía que con el favor del Señor era suficiente. Con la suficiencia del Señor no hay enemigo que pueda derrotar al que le cree y al que en su poder sale a enfrentarlo. Y nosotros hemos tenido esa experiencia como individuos y como iglesia, y vamos a seguir teniendo que encararla porque el Señor puso enemistad. Aquí en Génesis está también la enemistad que puso entre los dos pueblos, y eso así vaya el mundo hasta donde vaya, va a haber enemistad. Pero también debemos saber, el que confía, el que cree en el Señor, pues cuenta con su respaldo. Vamos mirando cómo es que Él enfrenta, cómo es que pelea, cómo es esa manera fiera de pelear el más viejo de los patriarcas, para luego de su conquista, de haber ganado, pasar a celebrar para la gloria del Señor. Y nosotros podemos mirar en segunda instancia que Él pelea también con una singular estrategia y con la suficiencia de sus arrestos. Mire, dice en el versículo 15, y cayó sobre ellos. Está hablando de Abraham con sus 318 siervos, cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. ¿Cómo los encaró? ¿Cómo peleó? Bueno, pues con su estrategia. Él no fue en la mañana, cuando habían dormido bien y estaban bien despiertos. Él fue en la noche, cuando seguramente estaban bien distraídos y bien dormidos, y aprovechó esa coyuntura, y fue no con ruido, no con insultos, sino que fue con vigor, con valor, de noche y sin dar respiro al enemigo. A lo mejor sacando el máximo provecho del relajamiento de la celebración que los otros estaban haciendo por todo lo que se habían traído, por todo lo que habían ganado. Con lo que podemos aprender que la batalla contra el adversario se ha de tomar con toda seriedad, como si dependiera totalmente de uno, a sabiendas que si el Señor no interviene, en vano resulta el esfuerzo del hombre, pero sin excusar al mismo hombre y su responsabilidad. Así pelea a él. Esa es la estrategia suya. Les cae de noche, les cae con dureza, como si dependiera enteramente de su estrategia, de su fuerza, del filo de sus espadas, pero sabiendo que pueden estar filosas, que pueden estar bien preparadas, pero si el Señor no está con ellos, pues en vano es todo ese aprovisionamiento. Pero de otra manera, Él no se excusaba, Él lo hacía y lo hacía con esos hombres. Pero eso sí, en todo puso de manifiesto que peleaba fieramente. ¿Y cómo haríamos de bien si nosotros, ante el deber de luchar contra la adversidad, hiciéramos memoria de las solemnes advertencias del Señor? Por ejemplo, cuando a través del apóstol nos exhorta a estar muy conscientes de las continuas acechanzas del enemigo, diciéndonos: sed sobrios y velad en oración, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nuestro patriarca peleó, luchó,
y lo hizo aprovechando la coyuntura, y lo hizo con decisión, lo hizo con todo el entusiasmo. Así es que se debe encarar. No se puede subestimar al enemigo, no se puede desaprovechar el tiempo, lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. En la batalla de la fe no gana simplemente el que pelea, sino el que lo hace con entendimiento y con la santa energía proveniente de las promesas de victoria proferidas por nuestro glorioso Señor. Debemos esforzarnos, debemos aprovechar el tiempo, los recursos, pero debemos depender del Señor. El patriarca no les regalaba a los enemigos ni un milímetro de ventaja, sino que se mantenía totalmente ocupado en su deber de atacar con firmeza hasta vencer. Aquí dice, cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos les atacó y les fue siguiendo. No les dejaba dónde poner un pie, ¿verdad? Estaba empecinado en acabar. Había iniciado, había que terminar. A veces nosotros nos proponemos, queriendo crecer, conocer mejor al Señor y lo suyo, y iniciamos buenos proyectos. Voy a leer este libro de la Biblia, o me voy a leer tal libro, voy a hacer, o voy a madrugar en adelante para tener el tiempo de devoción con el Señor. Pero tristemente se inicia bien y se termina mal porque no continuamos. Mire cómo lo hacía el patriarca cuando tenía a los enemigos de frente y con la convicción de que debía luchar contra ellos y vencerlos. Y mira, y pelea con esa convicción, pelea con esa motivación, porque eso fue lo que logró. En tercera instancia, pelea con total éxito. Versículo 16. Dice, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres y demás gente. Peleó con éxito. Lo suyo no fue escaramuza solamente, sino de contundente victoria. ¿Y qué logró? Dice que recobró todos sus bienes, que recobró lo mayor del botín. ¿Cuál era el mejor o lo máximo del botín? Que nunca, hay veces que uno dice, bueno, pues le robaron el celular, pero por lo menos lo dejaron sano, no lo hirieron o no lo mataron, porque ha habido ocasiones cuando le quitan el celular o le quitan la cartera y todavía lo matan. En este caso, yo pienso que Abraham diría, bueno, pues por lo menos que rescate a la gente y que rescate a mi sobrino, pero rescató todo. Aquí dice el versículo, y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás. ¿Cómo peleó? ¿Con qué motivación? ¿Por si acaso? No, él peleó con la idea y con la mentalidad de ganar, de vencer. Así inició y así deja el pasaje ver que lo consiguió. También de manera remarcada los bienes y la vida de las mujeres. Lo que podemos pensar que tan holgado número de adversarios lograron y conquistaron mucho, pero claro, ellos tenían un número de combatientes y tenían estrategias de armas y de cosas. Abraham no tenía tanto, pero mire de la forma que peleó, que luchó, obtuvo una gran victoria, ganó, y ganó de una manera contundente. Con lo que hemos de asumir que no hay retos imposibles cuando hay sincera determinación de luchar con Dios y por su gloria. Que el Señor no suele dejar plantados a quienes con sinceridad se arriesgan a pelear por su causa. Que quienes defienden su honor aún a costo de la vida, a Él le place concederles la victoria, antes que mostrarse indiferente para con ellos. Y no solamente podríamos hablar o pensar en Abraham, podríamos pensar en José, podríamos pensar en Moisés, en David, en Caleb, Josué, en Elías, en tantos hombres que lucharon por el Señor, por su causa, y el Señor no los dejó.
abandonado. No los ignoró, sino que les dio la victoria. Y aquí es lo que vemos. Y va mostrando caso por caso. Mire, esto estaba en poder de los enemigos. Abraham salió con esa poca gente, pero salió de tal manera que recuperó hombres, bienes, personas, lo que era realmente valioso. Así peleó este hombre. Entonces hemos visto de manera muy breve y sencilla la primera parte. Con qué fiereza batalló nuestro insigne patriarca. Y ahora entonces es bueno que miremos cómo se celebra, porque hay gente que gana, puede ganar, pero en la celebración ella pique todo lo que ha conquistado. Vamos a ver cómo lo hace nuestro patriarca. En segunda instancia, entonces, podemos decir que el patriarca celebra en primera instancia con la convicción de que su victoria ante todo tenía sello divino. ¿Cómo lo demuestra? Versículo 20. El rey salió a recibirlo, el rey salió a reconocer que él había ganado y que había ganado muy bien. Entonces dice, y bendito sea. Bueno, vamos a mirar desde el 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Cómo celebran? Con la convicción de que su victoria ante todo tenía sello divino. Él no ganó porque simplemente les cayó de noche y porque simplemente sus armas bien afiladas fueron sabiamente usadas. Eso fue cierto. Sí les llegó de noche, sí los persiguió, sí no les dio resuello y sí usaron sus armas, pero ante todo ellos dependieron del Señor, confiaron en el Señor y por lo tanto aquí a la hora de celebrar no lo pasa por alto, no se deja distraer de todo lo que el rey, lo que el sacerdote le está diciendo, no, él sigue fiel, pensando y reconociendo al Señor como el autor de esa victoria. El patriarca, antes que dejarse llevar por la tentación de recoger elogios para sí, aprovechó la oportunidad para dar al Señor su merecida parte. Siendo el patriarca quien peleó con tanta valentía, sin embargo, no quiso desviar ni por un momento la visión de a quien en verdad era el que merecía el reconocimiento, la alabanza. Y era el Señor que cada uno de nosotros, si algo hemos ganado, si algo hemos avanzado en el camino de la fe, no resultemos enorgulleciéndonos por aquello que hemos avanzado, por aquello que hemos logrado, que Dios ha querido hacer mediante la instrumentalidad nuestra, sino que nosotros le demos al Señor la gloria y lo reconozcamos, así como lo está haciendo aquí Abraham. ¿Cómo está celebrando para la gloria de Dios? Abraham desde muy temprano entendió que Jehová en verdad es el soberano Dios de los ejércitos y que su principal privilegio era exaltarle, el privilegio de Abraham, exaltar al Dios de los ejércitos antes que estar buscando gloria para sí, aun cuando había supuestos motivos para eso. Y este no era un hombre impío el que salió a recibir, este no era un hombre de desconfianza, pero con todo y eso, Abraham no se dejó deslumbrar. El materialismo no lo puso a pensar de una manera arbitraria a lo que era él en su ser. A resumidas cuentas, ¿cómo celebra Abraham su victoria? Bueno, a resumidas cuentas, en primera instancia lo hace mostrando su amor al Señor por encima de todas las cosas. ¿No es ese el resumen de la primera parte de la ley del Señor?
amar al Señor sobre todas las cosas. Y vamos a mirar en segunda instancia cómo es que celebra Él. Bueno, la segunda parte también se cumple en la manera como Él celebra, porque vemos que después de tener en cuenta, bueno, y estos golpes es a propósito para que no se nos duerman, en segunda instancia, Él celebra su victoria con absoluta justicia para con su prójimo, versículos 21 al 23. Primero, vemos que celebra mostrando amor a Dios sobre todas las cosas, pensando en Dios, pensando en que la victoria ha sido por la intervención del Señor, pero luego también vemos nosotros que lo hace teniendo en cuenta a su prójimo, versículos 21 al 23. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no diga yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y parte de los varones que fueron conmigo, Arnel, Escol, Manre, los cuales tomarán su parte. ¿Cómo celebra Abraham su victoria? Bueno, pues lo celebra con absoluta justicia para con su prójimo. El patriarca tuvo el camino abierto para haber incrementado sus bienes y con muchísimo. Mire lo que le dice el sacerdote de Dios: dame para mí las personas y toma para ti los bienes. No era una mala propuesta. Y yo creo que si a nosotros nos hacen esa propuesta, quién sabe si no respondemos inmediatamente como Abraham, sino que diríamos, por supuesto, me parece buen negocio. Pero mire lo que él había dicho antes de que eso sucediera: yo no voy a tomar ni un hilo, ni la correa, ni un zapato siquiera, para que no vaya a decir que yo le quité. ¿Por qué lo hace? Porque no piensa solamente en sí, ha pensado en Dios. Y le dio a Dios lo que le pertenece, pero él no solamente cree que ya porque le di a Dios lo que le pertenece, ya de aquí en adelante, ahora sí todo lo mío. No, todavía le falta. El patriarca, antes que dejarse llevar por la tentación de recoger para sí elogios y bienes, él se los da al Señor, pero aquí, antes que aprovecharse de la circunstancia y multiplicar los bienes a costas del sentimiento, a costas de la situación, de la circunstancia de su semejante, dice: no, Señor, yo ya sé, yo ya he alzado mi mano a Jehová Dios altísimo y le he hecho una promesa, que desde el hilo hasta la correa ajena yo lo voy a respetar. Eso no es mío, se le tiene que dar a quien le pertenece. ¿Cómo hace falta dicho espíritu de honradez y de respeto por la vida y la honra y los bienes del prójimo en estos días, tanto en nuestro país como en el mundo entero? En otras palabras, ¿cómo hace falta ese visible poder del Evangelio, del conocimiento y verdadero temor del Señor, transformando las vidas, las mentes y el corazón de los hombres? Porque por lo regular tendemos a ser sobre todo y ante todo muy materialistas. En otras palabras, ¿cómo se ve o se hace visible en nuestro mundo la falta del verdadero conocimiento y temor del Señor? ¿Cómo se ve el espacio abierto para incursionar con nuestra luz y con nuestra sal, devolviéndole al Señor lo que es suyo y al prójimo lo que realmente le pertenece? En eso se resume la ley del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Abraham lo hace. Abraham lo hace. Y lo hace no solamente celebrando culto, lo hace peleando, batallando
exponiendo su vida, defendiendo la vida de los demás, y aquí no solamente la vida, sino hasta los bienes de los demás, cuando se le habla en estos términos. De manera que así peleó nuestro célebre hermano su batalla y honró al Señor y bendijo de manera elocuente a su semejante, y ha dejado su testimonio para que usted y yo sigamos en el soberano nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo, siguiendo la huella de sus pisadas, porque usted y yo también nos vemos enfrentados a estos enemigos, a estas tentaciones, pero debemos nosotros, si el Señor nos permite tener victoria, y esperamos que sí, no dejar de pensar y de amar al Señor, y con todo y eso, no dejar de pisar la tierra, de estar conscientes de que estamos sobre una tierra que demanda de nosotros, si somos en verdad creyentes, que demos a conocer el poder del Evangelio, el poder de la obra redentora, la obra de gracia del Señor, que nos hace reconocer qué es lo que es realmente valioso delante de Dios y para con Él, y que es las cosas que aunque parecen y se muestran valiosas y que son seguidas por tanto, pero que es un mal negocio, aquellos que botan lo de Dios, que se desentienden de lo de Dios por estar solamente prestando atención por las cosas terrenas. Y eso no quiere decir que nos volvamos solamente gente de encierros, de estar tras las paredes orando y cantando, que sí, debemos hacerlo, pero a la hora de vivir y a la hora de realizar nuestras tareas, de desempeñar nuestros roles, hacerlo en el nombre del Señor y para la gloria del Señor, así como lo que le tocó fue ir a rescatar a un familiar, a unos que estaban cautivos y a unos bienes, y sale y lo hace con lo que tiene, y lo hace de tal manera, sin pereza, sin negligencia, y obtiene la victoria de parte del Señor. Y una vez lo obtiene, no se enaltece, no se le olvida a quién le pertenece la honra y la gloria, y a la hora del reparto no dice primero yo, y lo más grande y lo más bonito y lo que más vale, eso para mí, y si queda algo, entonces sí para usted. No, aquí vemos a que tiene en primera instancia a Dios y luego tiene en cuenta también a sus semejantes. De esa manera se puede decir, se puede testificar que se conoce a Dios, que se ama a Dios y que se es un siervo del Señor. Y el que lo haga va, quizás sin necesidad de decir tantas palabras, a hacer que se vea el poder de Dios, el poder transformador del Evangelio. Si no es así que usted está haciendo las cosas, si no es así que usted está peleando la batalla, pues hombre, es momento de reconocerlo y de pedir perdón al Señor y de rogar al Señor. Pero si es así como está enfrentando la lucha de la fe y la batalla de la fe, pues lo que puedo decir es adelante, hermano, siga adelante. Estos son los hombres, estas son las almas que el Señor llama y que el Señor se place en bendecir. Si no está haciendo de tal manera, enderece su camino, vuélvase al Señor, quien restauró a David cuando falló, quien restauró a Pedro cuando le negó, y quien te restaurará también a ti, porque Él dijo que Él había venido, Él no había llamado a justos, sino a llamar a pecadores, que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido.